Hola a todas y a todos, mi nombre es Natalia Flores y estoy muy feliz y agradecida con Z por la invitación a este quinto ciclo de conferencias donde se hablará sobre los textiles y todo lo que esta palabra abarca. Hoy les quiero contar sobre mi proceso de creación de la obra Aurora. Sin embargo, pues voy a contarles también un poco de mí sobre cómo aparecieron los textiles en mi experiencia artística, en mi práctica artística. Tal vez les lea un poco para no irme distrayendo, pero bueno. Se preguntarán por qué los textiles, por qué los quehaceres textiles son los que a mí me gustan. Y quisiera empezar por contarles lo que significa el tejido para mí. Siento que es algo que me abarca por completo, me abrazan todas sus formas. Me atrevo a afirmar que todo es un tejido, lo visible y lo que no lo es. Todo mi cuerpo es un tejido, desde los huesos, que son un soporte, pasando por la sangre y el sistema nervioso hasta mi piel. Las venas que tienen las hojas que crean unas estructuras y texturas fascinantes, las tramas que hacen los árboles en el bosque, sus cortezas, la hojarasca, las arañas con sus telarañas y los nidos que hacen los pájaros, que son los maestros del tejido, la protección y el abrigo. Y bueno, así muchos elementos vivos y no vivos que nos hacen idénticos en el tejido, en la esencia. Y esto solo hablando de mi cuerpo y elementos que se pueden ver y tocar, pero más allá está lo que se genera cuando estamos varios cuerpos juntos, compartiendo, dialogando, que se crean tejidos de palabras, por timbres sociales, como se entretejen y desenredan pensamientos, y estos no son tangibles, pero son fundamentales para vivir. Aquí ya se pueden dar cuenta que yo empecé a involucrar la palabra tejido y el concepto en mis prácticas artísticas por medio de la naturaleza, porque son elementos que me remiten a lo esencial, a lo primario, y es de aquí que surgen y se crean múltiples elementos. En realidad para mí la naturaleza ha sido como un elemento detonante de creación, mi inspiración, bueno, todavía sigue siendo fundamental, ver primero su armonía y su belleza para producir algo, pero lo que más me ha traído son sus tramas y sus texturas. Lo que llegué a relacionar con lo que me produce ver también un tejido, sentir un bordado, cualquier elemento con hilos hecho a mano o de una manera artesanal. Esas mismas texturas de la naturaleza las veo en los tejidos. Y como me encantaba estéticamente hablando de lo que veían las tramas y las texturas de los hilos y los tejidos, quiero con tejidos abarcar todo lo que tenga que ver con quehacer textil, coser, los telares, los bordados, todo lo que tenga que ver con hilos lo voy a involucrar un poco en esta palabra tejido. Pues empecé a experimentar con ellos. Comencé a jugar con la máquina de mi mamá, con la máquina de coser de mi mamá, que se llama la Negrita ZZ, que es un nombre hermoso. Y ahí fue donde descubrí lo que el dibujo realmente era para mí. Y además de eso pasó algo sumamente importante. Y en ese momento también me descubrí y caí en cuenta que los hilos me enraizaban, que me hacían disfrutar lo que hacía. Y lo más importante, me llevó a iniciar un proceso de descubrimiento en torno a la herencia ancestral de haceres textiles que hay sobre todo en mi familia materna. Creo que todos venimos de familias tejedoras, en realidad la actividad más antigua realizada por el hombre. Al menos hasta mi generación siempre hay una tía, una mamá, un papá también, una abuela que tiene ese conocimiento, y yo soy privilegiada, vengo de una familia de tejedoras y el privilegio de tener un papá que le encanta hacer bordado en punto de cruz. Y desde que hice consciente este atributo he querido resaltar y visibilizar el trabajo de las manos tejedoras de mi familia, como intento de preservar una costumbre, pues tejer es una prolongación de una tradición. Allí empecé a involucrar fuertemente los hilos en mi vida, aumentó mi gusto por aprender todo lo que mi abuelita, mis tías y mis papás sabían hacer. Y entonces mis manos recordaron cómo moverse para tejer en la técnica de crochet, que es la que más manejo. Digo recordaron porque más que aprender fue traer al presente esa memoria que ya traía adentro. Y fue muy lindo, porque así pude darle toda la importancia que se merecía. Además que me llevó a sentarme con mi abuelita, con mis tías, con mis papás, desde una perspectiva y una sensibilidad que nunca había ocurrido. Yo no sabía tejer en la máquina tejedora. Bueno, en realidad estoy en ese proceso de la maestra de la máquina tejedora, que es mi tía Rita. Sin embargo, un día le dije a mi abuelita que si me regalaba una de las máquinas que ella tenía, pues llevaba muchos años sin usarla, pues ya por su edad. Y me dijo que sí. Yo me emocioné un montón, la limpié y la empaqué y me la traje para mi casa muy feliz. Es una máquina Brother de los años 60.
en la que mi abuelita aprendió a tejer. Es sumamente pequeña, pero ustedes se alcanzan a imaginar cuántas historias tiene esa máquina de enhebradas. Además sirvió de sustento económico para mi abuelita porque tenía un almacén de lanas en Salamina y con esa máquina hizo pues bastantes vestidos y bastantes cosas que pudo vender, entonces tiene demasiada importancia. Bueno, pues al despertarse ese instinto tejedor, como dicen en el libro, el mensaje está en el tejido, Anushka y Miriam Aben, a la par con mi sensibilidad por los elementos de la naturaleza, se evocó en mí la necesidad de sentirme protegida, y no en el sentido de la vulnerabilidad, sino en el de conservar el calor, de estar en comunidad, como cuando moramos en el útero, que es nuestro primer refugio, donde no estamos solos porque al igual que con el tejido, nos contiene, nos abriga y nos cuida. Y es tal vez eso lo que hace que asociemos los oficios textiles con lo femenino y por supuesto a lo doméstico. Sin embargo, durante este proceso yo no lo he tomado desde la opresión y sumisión de la mujer en la soledad del hogar, sino desde el afecto maternal femenino y la sororidad. Gracias a esta reflexión comencé a sentir que el afán con el que se mueve la sociedad y a cómo el capitalismo nos expulsa de nuestra intimidad, hemos llegado a construir lugares fríos, inhóspitos y deshumanizados. Lo que ha generado es aumentar nuestra sensación de desprotección. Por ello comencé a fabricar mi lugar, donde el tejido me fue envolviendo y cobijando, el cual logré habitarlo y también habitarme porque cada nudo y lazada que hacía era una prolongación de mi cuerpo, lo que hizo que lo anidara desde el principio. Y ese acto de repetición y meditación con el que me sumergí me devolvió el calor que necesitaba. Y como dice el colectivo costurero y laboratorio feminista artesanal, tecnológica, no se repite por repetir, se repite para juntar, se repite para reunir, se repite para volver al punto de partida y seguir creciendo, se repite para curar, para cuidar, para recogerse y para desplazarse. Y es que el tejido va más allá de la confección de simples objetos. Tiene además un poder protector y de abrigo, porque cuando tejemos se entrelazan pensamientos, se traen memorias al presente, se exteriorizan, ya sea realizando una acción o simplemente con las palabras, se hace catarsis y se libera. Cuando tejo puedo leer quién soy, qué pasa por mi cuerpo y mi mente mientras este acto sucede, revaloro lo que soy capaz de hacer, me conozco y con este aprendizaje me puedo enfrentar al mundo. Es por ello que detrás de cualquier pieza u objeto textil hay una historia, hilvanamos narraciones con tramas y texturas. Como dice Jimena Romero, el bordado no sucede en la tela, lo que queda en la tela es la evidencia de lo que sucedió en el bordado. En este punto, el tejido pasa a la barrera del entretenimiento, aunque siento que también está bien hacer por hacer, dedicar tu tiempo a una pieza, disfrutarlo, gozarlo, porque tarde o temprano se le encuentra alguna utilidad, o simplemente entra a armonizar el espacio en el que habitas y eso es muy importante. Ahora bien, es tanto el poder de los hilos que este acto se vuelve una acción de resistencia y rebeldía porque se ha mantenido vivo, resignifica lugares y feminiza espacios. Con el tejido se aprende a desbaratar o deshacer, volver a comenzar y repetir, hacen parte del proceso, mejor dicho, de todas las transformaciones. Y a sentir que las cosas deben estar bien hechas y de esta manera las puedo compartir. Además, cuando comparto lo que sé, en la mayoría de ocasiones es recíproco, no es unidireccional. Y eso es lo lindo, porque el tejido no es exclusivo de algunas personas, es un lenguaje que es fácil de aprender y recordar. Y se puede aprender el hacer y abrirse a nuevas maneras de pensar y sentir. Bueno, ¿y por qué esta historia tan larga pensarán ustedes? Justamente porque todo esto fue lo que antecedió mi amanecer. Y es que las obras que hacemos son el reflejo del momento en el que estamos. Entonces creo yo que estoy en la aurora, en el momento en el que se abre paso para que el sol salga y resplandezca en un nuevo día, un nuevo comenzar. Pues eso somos, cíclicos, de fines y comienzos, de deshilarnos y volvernos a tejer. Esta obra es una expresión creativa donde observo mi feminidad, a través de los más o menos 1630 hilos que la componen, que la tejen, sus formas y sus colores, donde me enraizo con mis ancestras y ancestros, con una tradición que ha llegado a mis manos y no la quiero dejar desaparecer. Además, donde puedo enseñar a los otros una parte de mí. El nombre aurora abarca varias cosas, etimológicamente deriva del latín aurora, quizás también derivado del sabino Aucel, nombre de una divinidad solar,
o del latín aurum, que significa oro. También en la mitología romana, Aurora es la deidad que personifica el amanecer, equivalente a la griega Eos. Es una mujer encantadora que vuela a través del cielo para anunciar la llegada del sol. Sus hermanos son el sol y la luna. Según el mito, las lágrimas que derrama mientras vuela a través del cielo llorando son el rocío de la mañana. Y es que siempre estamos buscando el amanecer. Nuestros cuerpos, almas y mentes humanas están diseñadas para vivir en luminosidad y todo lo que la palabra luz abarca. Los bajos niveles de luz disminuyen nuestra producción de serotonina, que es un neurotransmisor encargado de los estados de ánimo, y a su vez aumenta la melatonina, que es una sustancia que nos hace sentir adormecidos. El nacimiento hace parte de esto también, porque nos tejemos en la oscuridad y nacemos hacia la luz. Y esta analogía se aplica para todos los estados internos del ser, en los que es necesario vivir las noches oscuras del alma y poder tomar la luz con fuerza, confianza, aprender y continuar. Y es que vivimos en el principio de dualidad complementaria, el día, la noche, la luz, la oscuridad, el cielo, la tierra, el sol, la luna, el bien y el mal, que más que opuestos son esenciales. Y bueno, este significado del amanecer es casi lo que ha representado volverme a conectar con el tejido y con todo lo que esta acción y concepto abriga. Fue un nuevo comienzo, como cuando amanecen y se pasan por tonos fríos y oscuros, a franjas naranjas, rojas y violetas, hasta llegar a una luz dorada resplandeciente que te baña de pies a cabezas. Aquí es donde estoy ahora. Muchas gracias.